Hola amigos, tengan todos muy buenas tardes. Aquí Norberto Rajoy con mi canal Libros y Comentarios. El derecho para todos o más precisamente al alcance de todos. Aunque este tema, seguramente por lo técnico, es más específicamente desarrollado para abogados, contadores y estudiantes, lo que no quiere decir que el público en general no pueda verlo también. Les estoy transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, de la costa atlántica argentina, jurisdicción del Departamento Judicial Dolores, a escasos 300 y poco de kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El tema que les traigo hoy es la Constitución Nacional, a la que me puse a analizar después de la reforma constitucional de 1994. Y llegué a la conclusión que había algunos aciertos y también algunas omisiones en esa reforma constitucional, que felizmente fue bastante buena. También traté la figura del amigo del tribunal y la figura del salto de instancia. Voy a explicar un poquito esto sin extenderme demasiado porque ya Amazon, la plataforma de Amazon me comunicó que el libro ya ha sido publicado en la red donde cualquiera puede tener acceso. Mi primer libro fue en formato escrito, no digital, que es este. Se titula Constitución Nacional, algunos aciertos y omisiones en la reforma constituyente de 1994. Per saltum, que es salto de instancia, y amicus curiae, que es amigos del tribunal. Sus actuales reglamentaciones. Primeramente, la Constitución de 1994 dio mucho que hablar entre los que ya en aquel momento estábamos ejerciendo el derecho por una sencilla razón. Sabíamos que la Declaración de Derechos y Garantías era una carta de derechos que debía ser defendida a ultranza por constituir una garantía pétrea de toda la ciudadanía, no de toda la ciudadanía, de todos los habitantes del territorio argentino. Y había un poco de temor generalizado de que se metiera mano en esa Declaración de Derechos y Garantías con el posible cercenamiento de alguno de ellos, seguramente no en forma deliberada, sino por omisión, por ignorancia o por apuro. Eso no aconteció. Se introdujo un capítulo llamado Nuevos Derechos y Garantías. Claro, cuando se trató el proyecto de Alberdi, que es nuestra histórica constitución de 1853, no se pensaba en el medio ambiente, no se pensaba en los derechos del consumidor, los electrodomésticos, las garantías, la vida privada, el, los datos personales reservados, que hoy están tratados por ley, y todo esto merecía el tratamiento. La reforma fue buena en ese aspecto, pero incompleta. ¿Por qué incompleta? Ya otros países del mundo, especialmente de Latinoamérica, estaban tratando las relaciones familiares de hecho. Fue una cuestión muy simple. Dos seres humanos que se unen en una relación familiar, en muchos casos, la mayoría, con hijos, hayan tenido la consagración civil, no digo religiosa de cada credo, sino la civil, hayan tenido la consagración civil con el título o el mote de matrimonio, son familia, pero los que no tienen esa calificación por no haber recibido el sacramento, decimos en la vida religiosa, o el matrimonio en el derecho civil, muchos no la trataron como familia, sino que recibían un trato denostatorio, peyorativo de concubinos, la concubina, el concubino, que hoy el mundo los ha sometido al desuso total y los ha arrojado al canasto de desperdicios, por supuesto. Bueno, la Constitución de Brasil lo prevé eso. La Constitución bolivariana de Venezuela también, la boliviana, la paraguaya, la chilena, y nosotros no. Es decir, que esta es una omisión clara a este libro.
Este libro, que en su edición impresa en Argentina está agotado ya. Por eso recurrí a esta segunda publicación por la plataforma Amazon, que lo provee digitalmente o en formato papel también, en forma indistinta. Bueno, esta fue una falta. Otra de las fallas que tuvo esta reforma constitucional, no se trataron con jerarquía constitucional los derechos del adulto mayor. ¿Quién es el adulto mayor? La mujer y el varón, o digamos más simplemente, el ser humano de más de 70 años de edad merece trato preferencial, como pasa en los bancos de la provincia de Buenos Aires, que hay una ley vigente en la actualidad, donde la persona entra, saca su número por una máquina electrónica y declara ser portador de alguna dolencia o de mayoría de edad. Es decir, que se supone que una persona de más de 70 años no puede estar una hora haciendo cola de a pie. Y se lo atiende en forma preferencial. Esto fue una conquista que se hizo, aunque no está en la Constitución. No tiene raigambre constitucional como tiene el derecho de propiedad, el derecho a la libertad de expresión en la Constitución. Esta fue otra de las falencias que hubo. Después me llamaron la atención dos institutos muy importantes. Uno, el salto a distancia. Ante una situación que no admite la espera de un procedimiento judicial, sabemos que los procedimientos judiciales, por más que funcionen muy bien y rápido, no son lo suficientemente expeditivos. Ustedes imagínense un paciente con una enfermedad grave que tiene que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, tiene que pasar todo un procedimiento de la obra social, del médico que lo analiza y del segundo médico y del auditor de la obra social, y lo operan a los 10 días o a los 15. Capaz que ese paciente está muerto. Bueno, esto que pasa con un paciente, y me permito ponerlo como ejemplo para que sea más gráfico y se entienda, también pasa en la vida del derecho. ¿Qué sucede con una persona que contamina napas de agua, que contamina ríos, o que produce un daño a la comunidad irreversible, que en algún momento la justicia puede prohibirlo? De acá para adelante no sucede, pero lo que se hizo de acá para atrás no tiene reparo. Eso justifica el persaltum. ¿Qué es esto el persaltum? El salto de distancia. Generalmente estos hechos, la justicia tomaba conocimiento por la difusión pública de los hechos, como fue el caso de la privatización de aerolíneas, que fue uno de los precedentes más importantes, en que la Corte pidió el expediente, que estaba con un recurso de amparo, y se abocó al tratamiento directamente. Fue uno de los casos emblemáticos, un leading case argentino, del salto a distancia. Después terminó reglamentándose por ley, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina. Es decir, que hoy está vigente. La Corte también tiene una acordada previendo la función del amigo del tribunal, o amicus curiae, como decimos nosotros del derecho romano. Esta es una figura viejísima que viene del derecho romano. ¿Saben quién es el amigo del tribunal? Es el individuo que puede ser abogado, médico, arquitecto, químico, al que el juez recurre como amigo suyo para que le esclarezca hechos que a él no le quedan suficientemente esclarecidos. Los estudiantes de derecho pueden decirme sí, pero ¿para qué están las pericias judiciales? No estoy hablando de las pericias judiciales, independientemente de ellas. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejercicio. Hipotéticamente me coloco en el lugar de juez. Un juicio por daños. Se cayó un puente. Se cayó un puente, nadie sabe por qué se cayó. Si es por defecto de construcción, por hechos de la naturaleza, cuál fue la causa. Los peritos que hay en un expediente determinan cuál puede haber sido la causa probable de caída de ese puente. Para el juez el dictamen pericial no es vinculante. ¿Qué quiere decir esto? No es obligatorio. El juez puede apartarse del dictamen pericial, aunque lógicamente tiene que ser un apartamiento fundado. No puede ser un apartamiento disparatado, porque el juez es abogado, no puede poner en tela de juicio lo que dice un médico, lo que dice un ingeniero, lo que dice un arquitecto o un bioquímico. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hago yo, juez? Llamo a un amigo que tengo. Llamo a un amigo que tengo, Fernando, doctor en bioquímica. Decime, Fernando, mira, tengo este problema acá con este juicio, así, así, así. ¿Cómo lo ves vos esto? Una, una consulta, una interconsulta privada amistosa. Por eso le quedó el nombre de amigo del tribunal. Esto es una rémora del derecho romano. Estamos hablando del derecho romano, ya venía esto. Y se acentuó a partir del siglo X de nuestra era. O sea que miren si tiene antigüedad o no este instituto. En nuestro país no estaba reglamentado. La provincia de Buenos Aires tiene una ley.
Es decir, que las dos instituciones, Salto Distancia, amigo del tribunal, están tibiamente regulados, pero no tienen raigambre constitucional como hubiese sido de desear, porque hace derechos fundamentales. El amigo del tribunal es importante para ayudar a esclarecer la verdad, pero el salto de distancia es mucho más importante todavía. Vamos a poner una hipótesis. Una persona que está a la vera de un canal que sale al Océano Atlántico, con una industria química tóxica que deteriora la propiedad natural de las aguas. Y el juez se toma su tiempo para resolverlo. Quizás, a veces lo resuelve rápidamente. O no se le da la importancia que tiene y la gravedad con que puede repercutir este hecho dañoso en la vida de una sociedad. La Corte toma conocimiento de oficio por la trascendencia pública o porque hoy alguien se lo hizo conocer a la Corte esto. Y la Corte pide el expediente, se aboca, que es natural. Yo esto lo he visto no en relación a la Corte, sino en otros tribunales de otras instancias inferiores en la provincia de Buenos Aires, cuando hay jueces que se preocupan y hay un caso muy renombrado. No es extraño que el superior, llamémosle Cámara, Tribunal de Casación, pida el expediente solamente para verlo y estar informado. Porque, lógicamente, el Poder Judicial no es una serie de normas amorfas, formales, por supuesto hay que cumplir formas, pero no es un conjunto de normas amorfas formales despojadas del derecho. Porque, como bien decía Eduardo Couture, primero juramos defender la ley, pero si la ley entra en pugna con la justicia, no cabe duda que primero está la justicia, y sabemos que no siempre las leyes son justas. Se llaman leyes, pero no quiere decir que sean justas. Entonces, si hay una pugna entre la justicia y la ley, primero defendamos la justicia. Estos son casos de justicia. No voy a hacer ejemplos puntuales, pero hay casos. ¿Qué pasa con los basurales a cielo abierto que vemos permanentemente en la televisión? Los jueces de la Corte lo saben esto, porque toma estado público. Seguramente no les pareció de gravedad o vieron que otro juez había tomado medidas, pero si no, tendrían que intervenir. O alguna de las partes podría, en virtud de la reglamentación actual, pedir esa intervención. ¿Qué sucede? Además, que esto no es un tema menor. Yo creo, lógicamente, para cualquier persona que sufre, su problema es el único, es grave, de tal gravedad para esa persona que merece que la Corte intervenga. No es así. Hay que respetar las escalas procesales. Primera instancia, Cámara de Apelaciones, Suprema Corte de Justicia de su provincia, hasta llegar a la Corte de la Nación. Pero hay excepciones, cuando son casos realmente de entidad grave, institucional, pública, colectiva y no individuales. No individuales, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Bueno, yo para los estudiantes de Derecho, como siempre, estoy a disposición ampliamente para cualquier aclaración. Los que les interese el tema, está en Amazon. El libro se llama Constitución Argentina. Per saltu y amicus curiae. Ese es el título. Lo pueden encontrar fácilmente. Entran a la plataforma y piden libros de Norberto Rajoy. O Norberto Rajoy y sus libros. Y ahí le van a aparecer lo que yo tengo escrito y este puntualmente de la Constitución Nacional lo van a tener ahí. Sin compromiso ninguno. Si les pareció interesante esta explicación, solamente les pido un like y si se suscriben al canal, mejor todavía. Es costo cero, es gratuito, pero a mí, como aficionado a este rol de estudiar, porque me considero un estudiante crónico, como si tuviera 20 años, y adoro esa condición, a mí como estudiante y como persona que trata de investigar y de seguir descubriendo cosas, me sirve esto. Entonces, quedo a disposición de todos para cuando se quieran comunicar conmigo por cualquier circunstancia. Mientras tanto, les mando un cordial saludo, que tengan, para los que son de mi credo, un feliz día de la Inmaculada Concepción, que es pasado mañana, el 8 de diciembre, y lo mejor para todos y nos estamos viendo en cualquier momento con cualquier tema, por supuesto, que surja de interés para todo el mundo. Muchas gracias.